Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy día me toca hablar sobre la reforma agraria en el Perú. En este video analizaremos si la reforma agraria implementada en el Perú a partir de 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue beneficiosa para el país. Nuestra postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa principalmente desde los puntos de vista social y político, ya que permitió reducir la concentración de tierras y otorgó mayores derechos a miles de campesinos que históricamente habían sido excluidos. Sin embargo, sus resultados económicos fueron limitados debido a los problemas de gestión, financiamiento y productividad. Por ello, consideramos que su impacto debe evaluarse de manera integral y no únicamente desde la perspectiva económica. El impacto político. Desde un punto de vista político, la reforma agraria presentó uno de los cambios estructurales más importantes de la historia republicana del Perú. Antes de 1969, gran parte de las tierras agrícolas estaban concentradas en pocas haciendas, según el historiador peruano José Matos Mar. Existía una marcada desigualdad en la distribución de la propiedad rural y una fuerte dependencia de los campesinos respecto a los hacendados. La ley de la reforma agraria, promulgada el 24 de junio de 1909 mediante el decreto ley 17716, permitió la exportación de grandes latifundios y buscó democratizar el acceso a las tierras. Esta medida debilitó el poder político de la oligarquía terrateniente y amplió la participación de sectores rurales tradicionalmente marginados. Por ello, desde una perspectiva política, la reforma contribuyó a construir una sociedad más democrática e inclusiva, reduciendo las relaciones de poder que se había mantenido durante décadas. Argumento 2. El impacto económico. Desde el aspecto económico, los resultados fueron más controvertidos. El objetivo principal era aumentar la productividad agrícola y mejorar la distribución de la riqueza. Sin embargo, diversas investigaciones señalan que muchas cooperativas agrarias enfrentaron problemas de administración, acceso al crédito y asistencias técnicas. El historiador económico Carlos Contreras señala que durante los años posteriores a la reforma, varios sectores agrícolas experimentaron dificultades para mantener los niveles de producción alcanzados anteriormente, y asimismo, algunas empresas asociativas no contaban con experiencia suficiente para gestionar unidades productivas de gran escala. No obstante, atribuir todos los problemas económicos exclusivamente a la reforma agraria sería incorrecto. Factores como la crisis económica internacional de la década de 1970, la inestabilidad política y la falta de políticos complementarias también influyeron en los resultados. Por ello, aunque la reforma no logró plenamente sus objetivos económicos, sus limitaciones estuvieron relacionadas tanto con problemas de implementación como el contexto nacional e internacional de la época. Entonces ahí vemos que la reforma agraria no fue tan mala, tuvo problemas, pero sí ayudó a gran parte del sector agrícola. Eso de mi parte sería todo. Muchas gracias, profesora. Y continuando con lo que mi compañero ha podido mencionar en su video, del aspecto político y el aspecto económico, yo quiero hablarles sobre el tercer argumento del que estamos tratando todo este texto, que es acerca del impacto social, ¿no?, que hubo. Entonces, tenemos por hecho de que el aspecto social es donde se observan los mayores logros de la reforma agraria, ya que se puede ver en los según diversos estudios de las ciencias sociales peruanas, ¿no?, que las familias, tanto campesinas, que accedieron por primera vez a la propiedad o el control de las tierras que trabajaban, esto contribuyó mucho en que tiene que ver con mejorar su reconocimiento social en la sociedad y a reducir formas de la discriminación heredadas desde la época colonial que se hubo viendo, ¿no?
También algo que reforma todo esto es que el sociólogo Julio Corter sostuvo que la reforma modificó encima significativamente las relaciones sociales que se estuvo dando en el campo peruano, ¿no? Al disminuir las estructuras tradicionales que se tenían como a cabo de dominación existente entre hacendados y campesinos, ¿no? Hacendados y campesinos. También además, la reforma fortaleció la identidad de las comunidades campesinas, dando por hecho de que esto impulsó a una mayor valoración de la población rural dentro de la sociedad peruana. Aunque esto tenemos que decirlo que no eliminó completamente la pobreza rural, pero sí representó un avance importante en la búsqueda de una mayor justicia social, que es muy importante ese aspecto, y de mejores oportunidades para los sectores históricamente excluidos como se hubo viendo, ¿no? Y dando por conclusión esto, queremos decir que las siguientes conclusiones son las siguientes que hemos podido yo y mi compañero ponerlo, que consideramos que sí, que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque produjo transformaciones sociales y políticas profundas que permitieron reducir la concentración de tierras y también la ampliación de derechos de la población campesina, lo cual es un punto muy importante. También y los resultados económicos fueron limitados y muchas de sus metas productivas no se alcanzaron plenamente, ¿no? Su importancia histórica radica en haber modificado la estructura de la desigualdad que existía desde hace décadas anteriores, ¿no? Por ello, la reforma agraria debe entenderse como un proceso complejo en sí y exitoso en el término de la exclusión social, que viene a ser lo importante que estamos viendo, y la democratización del acceso a la tierra, pero con dificultades económicas que limitaron los resultados. A más de 50 años de su implementación, continúa siendo uno de los, podríamos decir, uno de los acontecimientos más trascendentales para comprender la evolución política que mi compañero ha hablado, la económica y lo social que estoy hablándole yo y mi persona acerca de Perú contemporáneo, ¿no? Con esto concluimos con lo que hemos presentado y les agradecemos por estar presentes. Muchas gracias.